Final Fantasy XIV. ¿Vale la pena? Soy Iki y te lo voy a contar, acompáñame. Bueno, para el que no sabe brevemente, Final Fantasy XIV es un juego MMO, es decir, es un juego de rol multiplayer y masivo. Con un montón de gente vas a jugar. Podés jugar con un amigo, no significa que no. Por ejemplo, yo en este caso jugué con mi chica y pudimos hacer la mayoría de la historia y misiones. Para los que andan ahí dudando, diciendo que no, el juego sí es gratuito. El juego es gratuito hasta nivel 60. Ahora bien, vos vas a decir, bueno, ¿y en qué tan rápido llegás a ese nivel 60? Para que tengas una idea, el juego básicamente, la historia del juego termina en nivel 52-53. O sea que es gratis toda la historia principal del juego, que te va a llevar varios días e incluso semanas probablemente hacerlo. Amén de eso, también tenés misiones secundarias que vas a poder cumplir tranquilamente, así como algunos minijuegos, un montón de profesiones y otras cosas más. Por ejemplo, tenés el casino, donde vas a tener eventos y minijuegos y podés ganar monturas, podés ganar diferentes trajes, podés tener tus propias mascotitas y un gran etcétera. Ahora bien, si bien el juego es gratuito y nos vamos a poder cagar a trompadas con todos los monstruos que encontremos en el camino y enemigos, hay que tener en cuenta que la versión gratuita del juego te limita un poco en algunas cosas. Yo lo recomiendo si tenés un amigo que compró el juego tal vez, o si vas a jugar en una guild, si te gusta jugar con mucha gente, o si lo vas a jugar completamente solo. ¿Por qué digo esto? Porque si jugás, por ejemplo, con un amigo que no tiene el juego comprado, no se van a poder invitar ninguno de los dos a party, porque para poder mandar una invitación de un amigo a otro es necesario tener comprado, aunque sea uno de los dos, tiene que tener comprado el juego, ¿ok? El que manda la invitación. Mismo tenés algunas otras pequeñas limitaciones, pero yo creo que esa es la más fuerte. Las otras limitaciones no son tan importantes porque, por ejemplo, una es que no tenés acceso al Black Market, que tampoco es la gran cosa, la verdad, que podés pasarte el juego sin acceder al Black Market tranquilamente. Te van a regalar una montura gratis, tengas o no una cuenta premium. Eso significa en parte que el juego está parcialmente limitado, pero que está completo. No es que no lo vas a disfrutar, disfrutarlo podés disfrutar igual. Ahora bien, te tiene que gustar jugar con gente y ahí ya es donde vos le pondrás tu límite. La verdad que la comunidad es bastante abierta y entretenida. Hay que decir que en ningún momento tuvimos gente tóxica ni niños rata. Y el juego tiene bastante gente. De hecho, ni bien entramos, al segundo día me regalaron un mount. Y ni siquiera conozco a la gente, o sea, solo por saludar a alguien que estaba por ahí por el mapa. Entonces, aparte de eso, el contenido es variadísimo, como digo, tenés de todo. Sin embargo, a pesar de tener de todo, es como que a mí no me llega a atraer del todo ciertas cosas. Por ejemplo, la ropa, no hay tanta variedad, o no la que yo consideraría que me parece interesante. Así como las monturas podés conseguir gratuitas un montón, pero no son el tipo de monturas que a mí me gustaría. O las mascotas, por ahí hay una o dos interesantes y el resto me parecen un poco sosas. Tal vez está muy orientado para quienes jugaron previamente Final Fantasy o son fans de la saga. Sí, tener un montón de personajes de la saga, monturas que hacen referencia a la saga y a un montón de cosas que por ahí un fan los va a apreciar y valorar mucho más, ¿no? La verdad que el juego, como te digo, al tener diferentes profesiones, eventos y demás y una comunidad tan grande, yo creo que se orienta más en poder rolear. Tampoco se entra por aquí. Ah, yo sé, a ver. No hay otra. Alguien, por favor. Hey, soy yo. Venimos a buscar la misión. Otro de los puntos más fuertes es que está lleno de cinemáticas y una historia muy cool. Dicen que es uno de los RPG con mejores historias que existe. La realidad es que yo la historia me la paso por la punta de la chota, porque yo por lo general eso lo esquipeo, no lo leo. Pero bueno, el que le gusta disfrutar de esta cosa la va a pasar bastante bien. Y bueno, nada, yo lo disfruté mucho, pero lo dejé de jugar en nivel 53. Y por ejemplo, alguien va a decir, ¿que por qué lo dejaste de jugar en nivel 53 y decís que estaba tan bueno y que era gratis? Mirá, la cosa es la siguiente. A partir de nivel 53, la main quest tiene misiones que ya requieren de mayor cantidad de players.
tenés un Party Finder que te lo hace automático, te busca, etcétera, pero yo quiero jugar con mi chica y a mí no me importa la otra gente, que no me rompan los huevos. Entonces por ahí eso ya, al empezar a ver que se basaba más en raids y en quests así de parties grandes, dije bueno, vamos a ponerle un frenazo acá. Pero la verdad que disfruté del juego, quedaron muchas cosas secundarias y eventos para hacer. La verdad que los bosses están muy buenos. A veces lamentablemente te separan de tu compañero de party. Si lo vas a hacer nada más de a dos, entonces tienen que pasar bosses individualmente o en un grupo más grande, si preferís así. Pero bueno, el juego está bueno. Nos dieron 92 horas de satisfacción garantizada, la verdad. Así que nada, si estás aburrido y querés hacer algo este mes, estás medio al pedo, está bien, como para darle una chance y jugar hasta que salga otro RPG, me parece copado, ¿no? Así que nada, gente del mundo, espero hayan disfrutado. No sé qué historias tendrán para compartirme sobre Final Fantasy o sobre algún RPG que estén jugando. Y nos seguimos sintonizando en la próxima. Después cogió su sombrero, su burro y se fue a la mierda.